Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Onda Mezquita 7 Televisión y como cada tarde a partir de las 6 aquí a Córdoba de cerca, un espacio que como ya saben hablamos de diferentes temas y en el programa de hoy arrancamos hablando de la salud mental, de nuestra salud en la que ya hemos tratado diferentes capítulos, hemos visto para aprender a gestionar el miedo, que es sobre este libro que tenemos aquí, La fuerza del coraje. Hemos visto diferentes capítulos, el último capítulo fueron esas estrategias defensivas que tratamos con su autor y con nuestro protagonista, que ya le tenemos aquí sentado, Pepe Cabello. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. La Bienvenido. semana anterior vimos las estrategias defensivas. Y hoy hablamos de algo también muy importante, que es cuando el miedo nos ataca, cómo hacerle frente, cómo luchar contra el miedo, cómo atacarlo nosotros. ¿Cómo atacarlo? Y tengo una pregunta, Pepe, porque ¿cuántas cosas hubiéramos hecho todos, yo misma, los que nos están viendo, si no tuviéramos miedo? Esa pregunta es buena, ¿eh? Eso es una pregunta, fíjate, Miriam, que lanzó Robert Schuller en su libro Serás lo que quieras ser, allá por los años 70. Y es una pregunta que hemos reventado todos los que nos dedicamos a esto de la psicología, el coach y las terapias, porque es una pregunta que abre mucho la cabeza. Si no tuvieras miedo, ¿qué y cómo? Yo añadí ese cómo, Claro, ¿qué y porque, cómo? porque desafía también las estrategias. A veces el miedo nos bloquea y no nos deja ver cuál sería el siguiente paso de lo que podemos hacer, nos paraliza y bloquea las estrategias, nos deja inútiles. O sea, es eso que decíamos hace varios capítulos, varios programas, de que si nosotros tenemos miedo es brutal, porque nos convierte en seres útiles, funcionales. Pero cuando el miedo nos posee a nosotros, es todo lo contrario, nos convertimos en seres no útiles, por no decir inútiles, y poco funcionales. Por eso ahí están las estrategias. Esa pregunta es brutal. Sí, las estrategias defensivas que veíamos la otra vez, de lee, hace ejercicio, descansa, respira, rodéate de gente maravillosa, algo que nos retroalimente positivismo, nos amplíe el conocimiento con el fin de no bloquearnos en ese sentido y de, al final, cuanto más conoces, no es como que más aventurero, más arriesgado te vuelves, quizás, no sé. Sí, al final se trata de ese proceso de autoconocimiento y de darte cuenta que dentro de nosotros tenemos recursos suficientes. Claro, exactamente. Herramientas. Que no hace falta, que mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué hago con el miedo? No lo tengo. O sea, como que parece muy fácil hablar de quitarse el miedo de encima, ¿no? Lo hemos dicho en varias ocasiones, la diferencia entre el cobarde y el valiente no es el miedo que tienen, los dos tienen miedo, es el coraje. Claro. Y el coraje es qué cosas hago para gestionarlo y tener el miedo a mi favor y usarlo como, eso que digo en el libro, como el fuego de la antorcha que me ayuda a ver en una cueva oscura. Ese es el miedo. No le puedo tener miedo al fuego que me ayuda a ver, claro, que me despierta. Entonces, si hacemos 4 cositas tan simples en realidad, si te das cuenta estamos viendo cosas súper simples, que como decía ayer un amigo, me llamó y me dice, acaba de terminar el libro y dice, Pepe, es increíble, dice, porque pensé que solamente me iba a servir para gestionar el miedo. Pero cualquier emoción de esas tóxicas que nos fastidian, la ira, o sea, me serviría. Digo, definitivamente, porque es un poco asumir la rienda de tu vida y decir, claro, voy a hacer cosas que me protejan y me cuiden. Eso me viene cuando, por ejemplo, algo que da mucho miedo es los cambios, ¿no? Cuando tienes que cambiar de vida por lo que sea, ¿no? Porque así te lo impone y es porque ley toca. De vida. Sí. Y te encuentras a lo mejor con personas que te dicen que siempre, sin que algo haya pasado, sin que el cambio se dé o sin que tú des el paso, ya te estás anteponiendo a una situación y siempre suele ser negativa. Es como meterte ese miedo en el cuerpo o decirte no eres capaz, esto te puede acarrear tal consecuencia, no lo vas a conseguir. O sea, el retroalimentarnos nosotros de esa buena energía, de ese autoconocimiento, te impulsa a decir, vale, aparto todo esto y me lanzo porque al final la vida me pone así y para eso... Claro, mira, el cerebro es adicto a la certeza, le encanta tener todo bajo control y todo lo que huela a seguridad le flipa. Entonces todo lo contrario, comodidad, el confort. Claro, tener todo previsto, saber dónde vas a pisar, pero claro, eso al final es un síntoma de miedo, porque si viviéramos en confianza tendríamos, ¿sabes lo que te digo? Mira, el otro día escuchaba en un vídeo en YouTube, escuchaba un tipo experto en esto de que se van al, ¿cómo se llama? Que se van al bosque y se pierden, de supervivencia, ¿no? De supervivencia. Y dijo algo súper bonito, que digo, wow, esto es brutal incluso para gestionar el miedo. Dice que cuanto más confianza tiene la persona en sí misma, menos cosas lleva en la mochila. Pues sí, menos cosas te hacen falta. Claro, y yo dije,
pero esto es brutal, este ejemplo. Pero eso, ahora que dices eso está para cuando te vas de viaje de vacaciones. Totalmente. Cuando tú tienes cosas. Claro, te vale con 3 cosas. Te vale con 3 cosas. Totalmente de acuerdo. Pues hoy vamos a tratar a atacar el miedo. Cuando el miedo no envuelve, ¿cómo atacarle? La primera, la que estamos diciendo, es proactividad pura. Es anticiparte, es el juego de la anticipación. El miedo va a estar ahí siempre y no pretendamos que por hacer un curso de inteligencia emocional o leer un libro de la fuerza del coraje se nos vaya a quitar el miedo. El miedo va a estar ahí. Claro. El asunto es cómo lo usamos a favor. Entonces, primera estrategia, proactividad pura. O sea, decir, venga, va, aunque yo no sienta ahora mismo miedo, ¿qué puedo empezar a hacer para poder prever, lo que hemos dicho también anteriormente, ¿no? Cómo puedo protegerme, cómo puedo vacunarme contra ese virus del miedo y ahora cómo puedo, como primera estrategia, tomar la rienda y decir, voy a empezar a hacer cosas para entrenarme para cuándo, ¿no? A veces esperamos que las situaciones se den para empezar. Y a partir de aquí es simplecito. Una, es lo que decir también que eso es un proceso que conlleva tiempo, que no es... ¡Ay, me leo el libro! ¡Ay, qué proactivo me he vuelto ahora frente al miedo! ¡Qué proactivo me he vuelto! No, además en el libro hay una parte donde explico una herramienta que desarrollé hace muchísimo tiempo, le llamo las 3 R's, no solo las de recicla y todo eso, que también podría ser, reconozco que ahí me lo inspiré, pero las 3 R's tienen que ver con lo contrario a vivir con una R. La mayoría de la gente vive bajo una R, bajo el poder de una R, que es la R de reaccionar. Te pasan reacciones. Lo contrario sería vivir en proactividad y es vivir bajo el poder de las 3 R's, que tiene que ver con respirar, recordar y responder. En el libro lo explico perfectamente, cuál sería ese proceso para, de alguna forma, eso que tú dices de voy a empezar a hacerme cargo y voy a entrenar esa proactividad, claro. Tiene un proceso, evidentemente, uno no puede pretender, ni mucho menos. Ay, pues ya soy súper proactivo. No, a veces es verdad que voy muy rápido y digo las cosas así como que parece que es fácil. No, pero todo esto requiere un entrenamiento por supuesto, y consciente, cuanto menos. Exactamente, sobre todo que la persona tome conciencia de quiero tener este cambio, voy a ir a por ello y ahí tendrá una montaña rusa, tendrá picos buenos y picos bajos que dirá, madre mía, y el día que no tenga esos picos que se pellizque, que igual ya... Pero al final, mañana se levanta otro día y otro comienza, así que hay que verlo así. Entrenamiento diario. Como el entrenamiento mental y el entrenamiento emocional no es muy diferente al entrenamiento físico. No puedes pretender ir a un curso y decir... Y además, exactamente, y además es coger una rutina, ¿no? O sea, el proceso de coger una rutina, no sé si está en 15 días o algo de eso, en cuanto a ejercicio físico, o sea, en cuanto a ejercicio mental, prácticamente es lo mismo, tomar tu rutina. Hay mucho mito con eso, de si son 15, 21, al final... pero es cierto que la repetición constante es lo que te hace convertir en rutina. Ya cada uno, y sobre todo que tú lo pienses, porque puedes estar 15 días o un mes yendo al gimnasio y luego faltas 2 días y el cuerpo ya te lo pide. Y cuando quieres retomar ya te cuesta, porque es como, ostras, entonces es lo mismo. Pues con la cabeza nos pasa igual. Sí. O sea que paramos y... Pues fíjate, el otro día que nos quedamos hablando, ¿te acuerdas? Uno de los últimos puntos que hablamos tenía que ver con rodearse de gente maravillosa. Y de alguna forma la siguiente estrategia que engancha con ofensiva es muy parecida porque engancha desde ahí, que tiene que ver con cambiar de relaciones. Cambiar tus relaciones, algo que da mucho miedo también. Claro. Los cambios al final. Soltar. Y cambiar de relaciones, no me refiero a relaciones sentimentales, que en algunos casos seguramente también sean necesarias. Pero me refiero a esas relaciones que nos intoxican, que tenemos a nuestro alrededor, o amistades, familia, de todo. Sí, la típica veces que decimos que son mis amigos de toda la vida, te están fastidiando. Te están limitando. Te están limitando, te están frenando. Recordemos que terminamos convirtiéndonos en un perfil muy parecido a la gente con la que nos rodeamos y uno tiene que empezar a elegir con quién quiere compartir la vida. Muchas veces no es que como estaba cuando lo pasé mal, o es que cuando estaba pero estaba... Hay que analizar el por qué estaba y ciertos momentos, ciertas situaciones, ¿no? Que igual totalmente. No siempre porque sean tus amigos de toda la vida o porque en un momento dado estén. Al final las personas pasan y lo único que tienen es que te enseñan algo, ¿no? Aunque pasen de largo. Todo el mundo. Te enseñan y te dejan una marca. Siempre, hasta los que decimos, si no lo hubiera conocido mejor. Bueno, hay gente que si no lo hubiéramos conocido mejor, pero también es una realidad. Hay personas que son de lo peor que te pasó en la vida, ¿no? Pero en línea general hasta de eso se aprende, que tú acabes, claro. ¿No? Y no es un tópico para ponerse pomada, no, es una realidad, ¿no? Al final somos el resultado de todas nuestras experiencias, las buenas y las malas, ¿no? Yo siempre digo que porque dejes marchar, a veces hay que dejar marchar también.
Hay que dejar, para encontrarse a uno mismo, porque es lo que decíamos, ¿no? Te estás limitando a un grupo de personas o a un perfil de personas que igual te está limitando, te está asfixiando y por ese miedo o por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y entonces muchas veces es mejor soltar. Es simple, hay gente que estorba. Y es una realidad. Y no por eso eres peor persona o no quieres, ¿no? Simplemente es lo mejor para ti, incluso puede que lo mejor para la otra persona. Pero que duda cabe. A veces nos enganchamos. Qué justificación, ¿no? Totalmente. Listo. Pues fíjate, porque mucho de lo que estamos diciendo tiene que ver con el siguiente punto, que es cambia tu lenguaje, cambia tu forma de hablar. Es otra de las tácticas que forman parte de la estrategia de atacar al miedo. Al miedo o, como decía mi amigo, cualquiera de esas emociones que nos pueden fastidiar. Hablamos de emociones negativas, ¿no? Hablamos de emociones, sí, a mí no me gusta tanto llamarle emociones positivas y negativas, pero eso es un rollo mío. Yo creo que todas las emociones nos sirven, lo tengo, eso sí. Me refiero a sí negativas que no te hacen sentir, no te liberan endorfinas de la felicidad. Eso es, las que no nos gustan, las que decimos, me sirve, el miedo me sirve, la ira me sirve, provocan ansiedad todo eso o me sirve. malestar. Claro, pero eso, el tema es cuando eso lo sostenemos en el tiempo, por eso es que la llamamos negativa, ¿no? Porque si lo sostenemos en el tiempo termina intoxicando nuestra vida, claro. De verdad, además, ¿no? Son hormonas que nos fastidian y son drogas además que enganchan, ¿no? Que uno se engancha a la ira o se engancha al miedo y es capaz de estar 7 o 15 años así, ¿no? Entonces, una de las cosas más potentes que descubrí en toda mi carrera fue que cambiar la forma de hablar cambia una barbaridad las emociones y la propia vida. O sea, cuando un ser humano habla, se describe. Sí. Cuando hablamos de nosotros, nunca hablamos de las cosas. Esto es un rollo que decimos, no, estoy hablando de la gente. No, tú no hablas de la gente, tú te describes cuando hablas de la gente. Por eso cuando hay alguien que critica mucho y que habla mucho, en realidad, hay este refrán para eso, decimos, como este que dice, cuando Pedrito habla de Juanito, revela más quién es Pedrito que Juanito, ¿no? O algo así. Porque al final hablamos de lo que somos, ¿no? Revelamos de la abundancia del corazón, habla la boca, dice mi libro favorito. Hablamos según pensamos, ¿no? ¿Perdón? Hablamos según pensamos, ¿no? O sea, las palabras manifiestan nuestros pensamientos. Somos, sí. Claro. Pero fíjate, yo cuando explico esto en un curso, digo, fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de una máquina, cualquiera de estas cámaras que nos rodean, decimos, uy, esa cámara es muy difícil de usar. No, la cámara no tiene la culpa que yo sea no tenga las competencias para poder usar esa cámara. Pero el tema es mío, no es de la cámara. Claro. El inglés es muy complicado. No, el inglés no es complicado. Yo hubiera nacido en Londres, el inglés para mí es súper fácil, o el chino. El tema es que hablamos de las cosas como si las cosas tuvieran poder. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos de las cosas o de las personas, estamos revelando lo que realmente somos nosotros. Por eso te decía antes ese texto de mi libro favorito que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Me parece brutal, porque también hay una forma de llenar. Si de lo que hay en mí yo revelo lo que soy cuando hablo, hay una forma de poder cambiar también mi manera de ser si cambio mi forma de hablar. Entonces hay actos lingüísticos que si los pudiéramos ir cambiando, y esto es otro entrenamiento, Miriam, como decíamos antes, sí. Si lo pudiéramos ir cambiando sería brutal. Fíjate que en el libro yo planteo, está cargado de esto, ¿no? Está cargado de cambios en la forma de hablar para ir construyendo otra emoción, otra vida en realidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ¿no? Hay aquí una parte que es súper brutal, dice, el que está infectado del virus del miedo, hablando de que aquí estamos con el tema del miedo, dice, se queja, el que está inmune simplemente agradece. Son actos lingüísticos que son versus, ¿te quejas o agradeces? Porque ante la misma situación, el ser humano puede quejarse o agradecer. Claro, yo siempre digo de un aprendizaje positivo o un aprendizaje negativo. Ante claro. Una situación, tú puedes optar por llevarte algo positivo, es decir, tengo esto, voy a atacarlo, y me va a servir para crecer o para aprender de que por aquí la próxima vez no tengo que ir, y otra persona se queda ahí estancada con esa negatividad y quejándose y explicando la situación, ¿no? En lugar de decir, bueno, esta es la situación, voy a ser agradecido en medio de esta situación y lo que estoy empezando a hacer es cambiar una manera de ser hacia otro lugar que me conviene muchísimo más, ¿no? Que me convierte en un ser humano infinitamente más funcional. Sí. O sea, quejarse no cambia nada, agradecer igual no lo cambia lo que está pasando fuera, pero cambia lo que está pasando dentro, y esto ya es brutal. Eso pasa también con por ejemplo, con los titulares, ¿no? Que no puedes poner palabras negativas, sino tienes que transformarlo para decir lo mismo, pero sin un artículo, o sea, sin una palabra que sea negativa. Por ejemplo, no prestes ropa, pues sería algo como quédate tu ropa, ¿no? ¿Sabes? Sí, es como buscarle el lado positivo, ¿no? Un poco también cambiar eso, tal cual. El no usar términos negativos y buscar términos más... Sí, si comprendiéramos
Miriam, que nosotros decimos que el ser habita en el lenguaje. Nuestra manera de ser vive en nuestra forma de hablar. Si cambiamos nuestra forma de hablar, cambia nuestra manera de ser. Si solo entendemos eso, es espectacular, porque podemos empezar a cambiar muchas pequeñas cosas, que muchas pequeñas cosas son muchísimas. Son muchísimas. Son unas hartas que decimos aquí. Podemos tener a los espectadores ahora mismo que tienen la cabeza que es una bomba. Pero cosas muy simples, mira, a veces cuando... Mira qué cosa tan simple, eso no lo hablo aquí, pero mira qué cosa tan simple. A veces cuando te va muy bien la vida y te preguntan qué tal, cómo te va, ¿qué solemos decir a veces? Depende de cómo seas, ¿no? Sí. Si eres supersticioso, sí, dices, bueno. Por si acaso. Pero tendemos a minimizar lo positivo, sí, y tendemos a maximizar mucho lo negativo. Sí. El ejemplo que siempre pongo es el típico dolor de cabeza o lo que sea. ¿Qué tal? Tengo un dolor de cabeza que me va a salir cerebro por la oreja. Yo te duele la cabeza, ¿sabes? Pero empezamos a maximizar y no nos damos cuenta que esa forma de explicar las cosas también tiene un poder inmenso sobre nuestra manera de ser. No puedo estar minimizando lo positivo y maximizando lo negativo. Entonces, esos pequeños cambios lingüísticos te construyen una vida totalmente diferente. Simple, criticas o bendices. Cuando alguien no está delante, ¿cómo hablamos de él o de ella? ¿Te das cuenta? Entonces, son pequeñas cositas que uno va cambiando y dice, wow, si yo cuando alguien no está delante, en lugar de criticarlo, que es que al final la crítica es una manifestación verbal de la envidia. O sea, uno critica lo que envidia. Pues tendría esa opción o decir, bueno, voy a bendecir, que bendecir no es hacerle una cruz a nadie. Le bendecir es hablar bien decir, ¿no? Voy a hablar bien de alguien y si no tengo nada que decir, coño, cállate, ¿sabes? Si tampoco... Entonces, ¿te das cuenta? Son esos pequeños cambios. Juzgas o halagas, pones excusas o pones opciones. Decíamos, ¿eres de conversación puff o eres de conversación guau? A problemas, soluciones. Claro, entonces son pequeños giritos ahí o como dice Mario Alonso Puig, ¿no? Cuando dice, tienes una conversación hay que o una conversación es que, ¿no? Dice, es que o hay que, ¿no? Es que, no, hay que, ¿no? Entonces son pequeños cambios, claro, que si los practicáramos, bueno, es levantar una mancuerna hoy, hacer una sentadilla mañana, hacer un abdominal pasado, y poco a poco vas construyendo al que le encante el cuerpo por el cuerpo y en este caso pues una manera de ser. No sé si nos puedes dar una clave para los espectadores que nos están viendo, de a lo mejor de los casos más frecuentes que tú te hayas encontrado y le hayas dicho empieza por aquí. No sé si nos puedes dar con esto del lenguaje, sí. A mí me encanta mucho empezar con dos herramientas muy sencillitas porque las personas la entendemos muy fácil y es más o menos fácil de practicar, no de conseguir. Y una es la queja, definitivamente. Una es la queja, habitualmente incluso casi siempre, no sé, ¿conoces la pulserita de Por un país sin queja? No. ¿Nunca tuviste esta pulserita? Bueno, ahora te quedas con tu pulserita, toma, esta ya es para ti. Muchas gracias. Y esto fue un sueño que tuve hace muchísimo tiempo bueno, ahí pone Por un país sin queja. Sí. Y es un sueño de estos locos que a veces tenemos las personas. Pero yo sueño con un país que no se queje. Un país que proponga respuestas de verdad, que aprenda a no criticar. El español confunde el pensamiento crítico con criticar al que está enfrente. Entonces, si fuéramos capaces de girar hacia otro lugar y vivir en el agradecimiento, sería infinitamente mejor. Esto es una herramienta muy fácil. Yo siempre que alguien viene a un curso termina saliendo con una pulserita como esa y con un compromiso de 21 días sin queja. Los de los 21 días por ese mito, ¿no? De que la gente cree que en 21 días ya no me quejo. Siempre bromeo diciendo que son 21 días seguidos, no acumulativos, ¿no? Que gente dice... Dudo mucho que cuando llevas toda la vida quejándote en 21 días... No lo vas a conseguir, o sea, de cajón. Puedes ser más consciente y decir, ostras, me acabo de quejar. Ese es el juego, ese es el juego. Si te das cuenta y dices, ahí va, antes me quejaba 10 veces por minuto, ahora solo me quejo 5, ¿no? Pero es una herramienta más de tomar conciencia que de conseguirla, ¿no? Yo no conozco todavía mucha gente que haya dicho, ya lo he conseguido 21 días seguidos sin quejarme de nada. Pero sí conozco cientos de personas ya en todos estos años. Ten en cuenta que ha habido años que hemos entregado más de 10, 12, 15.000 pulseras. Es una locura la cantidad de gente que dice, Pepe, no deje de quejarme, pero ¿cómo me he dado cuenta? La de veces que me quejaba. Claro, eso ya es un salto cuántico brutal. Y la tranquilidad, ¿no? Que te da la paz interior. Bueno, algunos se sienten fatal cuando dicen, madre mía, que me quejaba más de lo que yo creía. Bueno, también. Pero es brutal. Y la otra herramienta que siempre comparto y con esta casi que entramos en recta final, tiene que ver con cambiar
esta es brutal, es muy fina, pero es muy chula, es cambiar la respuesta a la pregunta ¿qué tal, cómo estás? Habitualmente cuando alguien te pregunta cómo estás, respondemos de forma metafórica, muy simple, ¿no? Bien, ahí vamos, o de forma metafórica, ¿no? Pues lo que sea. Lo típico de, bien, ¿para qué me voy a quejar? Bien, ¿para qué me voy a quejar? Tirando, ahí están los victimistas que yo les llamo, ¿no? El quejando, tirando, no me puedo quejar. Me decía hace poco una señora, estoy jodida pero acostumbrada, digo, hombre, así nos podemos ir por la vida. Claro, después están los sufridores, ¿no? Los de aquí estoy al pie del cañón, en la pelea, en la guerra, en la lucha, en el lío, en la batalla diaria. Yo, tío, estás cansado todo el día, pero es que es normal. ¿No? Claro, entonces, pegarle un pequeño giro a esa forma de responder, empiezas a hacerte cargo de tu manera de ser, empezando por el lenguaje. No es difícil empezar a practicarlo. No es fácil llegar a un punto de decir, wow, me hice con el control absoluto de una buena gestión en mi forma de conversar. Pero desde luego, si ahora la próxima vez que te pregunte a alguien, Miriam, ¿qué tal, cómo estás? Tú te acuerdas de esta conversación y dices, oh, pues no voy a responder ahí, voy tirando, voy a responder, yo sé que tú no respondes así, pero voy a responder pues espectacular, divinamente, viendo un poco de toda vela, increíble, ¿sabes? Uno empieza a responder así y dice, mucha gente en los cursos me pregunta, pero Pepe, yo no estoy así, me estoy mintiendo. Digo, bueno, pues miéntete. Total, una mentira repetida suficientes veces, claro, se transforma en verdad. Exactamente, lo que digo, al final es como tú quieras, no necesitas nadie para estar bien contigo mismo, es como tú quieras estar. Además, la pregunta que yo me hago es ¿cuántas veces tuviste que decir, ahí voy tirando, para sentirte que vas tirando? ¿Cuántas veces tuviste que entrenarte con eso? Sí, acabas agotado, ¿no? De tanto tirar y tirar y tirar. Agotado de tirar y de estar en el pie del cañón y todo. Son pequeños cambios, Miriam, y eso hace un giro impresionante en la manera de ser. He visto cambio. Maravilla, pues sí. En personas y en organizaciones. Al final es como tú quieras ver la vida, como tú te tomes las cosas, y si te las tomas de esa manera, cambiando simplemente con esas dos pautas que nos has dado, es un cambio importante ya. Espectacular. Porque eso lo repetimos a diario. Lo repetimos todos los días, suficientes veces, de forma inconsciente, pero nos estamos entrenando. Nos convencemos. A terminar el día y dices, pues si bien paso el día tirando. Paso el día tirando, o al pie del cañón, o luchando, o peleándome, que con razón llega cansada la gente por la noche. Pero si eso lo hiciéramos consciente durante un tiempo, es una promesa. La manera de ser comienza a cambiar. Y comienza a cambiar hacia un lugar donde nos convertimos, repito, en seres infinitamente más funcionales y, por supuesto, más felices, que es para lo que hemos venido aquí. Pues esperemos que el mundo deje de quejarse y, por supuesto, no diga que el día va tirando, sino que el día va espectacular. Pepe, muchísimas gracias. El próximo día nos quedan por ver el resto de estrategias ofensivas, porque son 10 y solo hemos visto 3, a cada cual más interesante, así que el próximo día continuamos viendo las siguientes. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias.